Bueno, ¿cómo están? Hoy es 10 de junio del 2022, estamos en una clase abierta a los que los invité para comenzar a trabajar una pregunta filosófica referida a la obra de Alain Badiou, y la pregunta es: ¿qué es lo teatral? Una clase abierta introductoria tiene para mí la forma de una apertura. Abrir a la concepción de lo teatral en Badiou es invitar a pensar, a discutir lo que el teatro tiene hoy para ofrecernos como una de las artes. Para Badiou, como veremos, el teatro es politizador. Y en este momento en que vivimos, post pandemia, donde se precipitó la virtualización de la vida, el teatro es antídoto. ¿No traes tu iPad? No. Es un antídoto contra la alienación de lo virtual. El acto teatral como acontecimiento nos devuelve a ese real, del cuerpo presente, campo de maniobra de los efectos. El teatro nos divide, nos conmueve, nos hace preguntarnos, salir del marasmo de la imagen enlatada de los dispositivos electrónicos. El teatro es fugaz, perecedero, vive y muere. El teatro vuelve a humanizarnos. Alain Badiou es francés, nació en Rabat, protectorado francés de Marruecos, el 17 de enero del 37. Es filósofo, dramaturgo y novelista. Sus obras destacadas son Teoría del sujeto, de 1982, El ser y el acontecimiento, 1988, Manifiesto por la filosofía, 1989, La ética, 1993, Pequeño manual de inestética, 1998, Circunstancias, 2004. Como filósofo se inscribe en un existencialismo platónico. Se reconoce como discípulo de Sartre. Su padre, Raymond Badiou, fue miembro de la sección francesa de Internacional Obrera, formando parte de la resistencia francesa durante la ocupación nazi, y siendo elegido alcalde de Toulouse entre el 44 y el 58. Alain Badiou estudió en filosofía en la Escuela Normal Superior, de París entre el 56 y el 61. Fue profesor de la Universidad de París 8 y de la ENS desde el 69 hasta el 99, fecha en la que fue nombrado director del Departamento de Filosofía de esta institución. También enseña en el Collège International de Filosofía, fue discípulo de Louis Althusser, influenciado por sus primeros trabajos epistemológicos. Es considerado, junto con su contemporáneo Rancière, uno de los filósofos más importantes de la actualidad en Francia. Militante temprano, fue miembro fundador del Partido Socialista en el 60, implicado en los movimientos políticos en torno al Mayo francés y simpatizante con la izquierda maoísta. Ingresó a la Unión de los Comunistas de la Francia marxista-leninista en el 69. Actualmente participa en el grupo La Organización Política junto a Lazarus y Michel. Su obra principal es El ser y el acontecimiento, donde defiende que las matemáticas constituyen la verdadera ontología, o ciencia del ser en tanto ser. En 2006 ha publicado su segunda parte de Lógica de los Mundos, El ser y el acontecimiento 2, publicada en castellano en el 2008. Bien, esta es una introducción para ubicarnos en la importancia que tiene Badiou en el pensamiento a nivel mundial, y este rasgo, esta característica de su relación con la matemática y la ontología, y también Lacan. ¿Por qué yo me pongo a leer o comentar a Badiou? ¿Por qué me atrevo? Soy una pretenciosa. Y es porque en realidad lo que me acerca a Badiou mucho, a su texto y a su filosofía, es lo mucho que he estudiado Lacan. Vamos a ver, ahora vamos a trabajar algunas, yo voy a pasar unos slides, donde extracto conceptos de su libro Rapsodia del teatro. Esa rapsodia es un texto nuclear sobre teatrología o filosofía del teatro, y de allí vamos a ver algunas cuestiones muy nucleares de la concepción de qué es lo teatral. Y
en esas definiciones hay conceptos implícitos de Lacan. Yo no voy a ponerme muy lacanosa ni lacanoide hoy, pero voy a explicar algunas cuestiones lacanianas que son relevantes para entender lo que él propone del teatro. Ahora voy a leer un fragmento de una entrevista que le hicieron, que es muy linda. Dice: yo creo que pensar es preguntarse cómo lo real puede responder a una pregunta. El pensamiento comienza siempre con una pregunta dirigida naturalmente a lo que hay. Si se trata de una cuestión política, está dirigida a una situación. Si se trata de una cuestión amorosa, está dirigida a alguien. Si se trata de una cuestión artística, se dirige a las formas sensibles. Por lo tanto, pensar es tener el medio para hacer una pregunta y también tener el medio para comprender cómo lo real va a responder. Yo diría que esto es el pensamiento. La filosofía se interesa por él cuando ella se pregunta qué es el pensamiento. Por ello será necesario que se pregunte qué es una pregunta. Si ustedes leen, al menos un diálogo de Platón, verán que la primera cuestión es la pregunta acerca de la pregunta. Esto se ve claramente en dicho filósofo. Creo que las personas a quienes se dirigía Sócrates no han sido bien interpretadas, pues no estaban en condiciones de preguntar, sino en la posición de quien tiene una respuesta. Entonces Sócrates les enseña, en primer lugar, lo que es una pregunta. Por ello, para la filosofía, será necesario saber lo que es una pregunta y luego que es una respuesta posible proveniente de lo real. Eso que acabo de leer es un comentario que hace Alain Badiou en una entrevista que le ha hecho a Leandro García Ponzo, que se doctoró en una tesis sobre Badiou. La pregunta de hoy Perdón, es... tengo que decirlo porque me da mucho orgullo. Yo soy muy, muy amiga de Lea. Y la verdad que es un encanto de persona. Hizo su tesis doctoral. Mandale saludos porque yo estoy estudiando con su tesis. Es un encanto, un encanto. Con su tesis sobre Badiou. Qué alegría me da, Ana. Bien. La pregunta de hoy... Él vive en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, y hace poquito estuvo acá en Rosario visitándome, mira, hace re poquito. Bien, me alegra. La pregunta de hoy es, en nuestra clase abierta, ¿qué es lo teatral? Es una pregunta, una tremenda pregunta filosófica. Y es una pregunta que yo he trabajado en la maestría que he hecho en la Universidad Nacional de las Artes, la maestría en dramaturgia, en la materia problemas filosóficos, que nos dio Patricia Vigilio, profesora que hemos compartido con Rodrigo, en distintos momentos, ¿no, Rodrigo? Sí, muy buena, Patricia, muy excelente. Y también hemos pensado, hemos conceptualizado la teatralidad en la materia estéticas y teorías teatrales, que hemos hecho con Brillantini. También con Rodrigo cursamos distintos momentos. ¿Qué es lo teatral? ¿Qué caracteriza lo teatral? Una hipótesis que yo tengo es que lo teatral está compuesto de lo real. Lo real en el sentido lacaniano. O sea, que hay un elemento indecible en el acontecimiento teatral. Y hay dos cuestiones, dos elementos muy importantes que inciden en lo teatral, que tienen que ver con lo real, con lo indecible, con el cuerpo, con lo que no es tocado por la palabra, que son la mirada y la voz. Dos objetos muy importantes en el psicoanálisis, ¿no? Los objetos A de Lacan. En esta introducción al teatro en Badiou es fundamental mencionar la investigación de Walter Romero, publicada en la editorial Leviatán, con su título es La poética teatral de Alain Badiou, de Ranas de Aristófanes a Citroës. En esta reescritura que hizo Badiou de la comedia de Aristófanes, nos dice Walter Romero, materializó su idea de actualizar la forma comedia para así develar a través de ella el entramado complejo y contradictorio de las relaciones entre el teatro y el Estado. El libro más importante sobre el teatro en Badiou es Rapsodia para el teatro, que sí que yo he trabajado para hoy. Y Badiou plantea en su introducción, cuando habla del té del director teatral que fue su amigo, que le llevó una ópera a escena, es que Badiou concibe el teatro como un antídoto contra el capitalismo.
Así que bueno, son algunos elementos introductorios que yo quería contarles. Este, como les decía, no sé si llegó a ver bien el libro de Walter Romero, es una joyita, La poética teatral de Alain Badiou, que analiza en profundidad la reescritura que Badiou hace de las ranas de Aristófanes. Voy a compartir ahora unos slides que yo preparé para hoy. Se ve, ¿no? Y acá tenemos una primera cuestión fundamental, que es ¿cuáles son los elementos? Voy a sacar esto de acá, ahí está. ¿Cuáles son los elementos ineludibles del teatro? Que el teatro comparte con la política, con el acto político. Lugar, texto, director, actores, decorado, vestuario y público. Y Badiou va a decir que el teatro no es lo mismo que la política, son isomórficos. Por otro lado, tanto el teatro como la política se pueden definir como acontecimientos. Acá estamos en el campo ontológico. Quienes están haciendo conmigo el curso que termina mañana, los sábados en Yoica, seguimos con lo uno y lo múltiple. Seguimos con el Parménides de Platón, que yo trato con Deleuze, entre Deleuze y Lacan. Acá lo vamos a ver mínimamente el acontecimiento con Badiou. Y el acontecimiento, definición de acontecimiento lo saco de serie acontecimiento. Es un múltiple... Sí. Perdón. Lo que decís respecto a acontecimiento es que se produce un acontecimiento en alguno de estos 4 campos, ¿no? En el arte, la política. Yo lo que digo es que tanto el teatro como la política se definen como... Son los campos donde se produce el acontecimiento. Se definen por su condición, claro. O sea, hay teatro cuando hay acontecimiento, hay política cuando hay acontecimiento. Y el acontecimiento es un múltiple compuesto de sus elementos y de sí mismo. Esta es la definición abstracta de acontecimiento que tiene Badiou en ese acontecimiento. Y habla de que el acontecimiento se interpone entre el vacío y el mismo, y diremos que es su ultra uno, ¿no? En relación con la situación. Estamos en el campo de la ontología, entre la diada uno y múltiple, el acontecimiento en Badiou, a una, lo múltiple, lo uno. Esto es medio abstracto, es medio abstruso, pero avanzamos igual, ¿eh? El teatro, yo estoy poniendo en cada uno de los slides, voy poniendo a qué, porque Rapsodia para el teatro es un libro breve que tiene textos numerados, y yo fui extrayendo de cada uno de esos fragmentos, de algunos de ellos, conceptos con los que vamos a ir delineando qué es lo teatral. El teatro figura en el círculo de su repetición provisional los componentes anudados de la política. El teatro es el reanudamiento figurativo de la política y ello no depende de su argumento. Cuando ocurre el teatro como acontecimiento, se revive lo político, se reanuda, se actualiza lo político, vuelve a la escena lo político. Voy a recibir a 2 personas más que están queriendo entrar. A ver. Bueno. Bien. El teatro, no me salté ninguna, a ver, sí, acá está. El teatro solo se concibe lo teatral en tanto se representa, se lleva a escena. Badiou va a decir que el texto teatral, lo que hacemos los viernes cuando comentamos obras de teatro que hemos leído, es incompleto. El texto teatral es incompleto porque se adelanta a la escena, a la representación teatral. Solo el teatro cuando hay representación en el espacio-tiempo, por medio de los actores, el actor, los actores, con un público presente.
Y dice, una representación es entonces una indagación acerca de la verdad, una indagación de la cual el espectador es un sujeto evanescente. ¿Qué significa que el espectador sea un sujeto evanescente? En Badiou, cuando habla en Rapsodia del teatro, habla de verdad y de sujeto evanescente. Bueno, lo que está implícito en esta definición de Badiou es el concepto de sujeto del inconsciente. ¿Cuál es el sujeto evanescente que podemos concebir en la filosofía de Badiou, que es lector y refiere a conceptos lacanianos? El sujeto barrado de la cadena significante. Me están pidiendo entrar. Ahí estoy aceptando. Bien. Entonces, yo voy a usar provisionalmente este gráfico, este matema, se llama discurso en Lacan, es el discurso del inconsciente, donde el texto teatral lo podemos atribuir a la cadena significante, el texto mismo que produce sentido, significación, y quien se ve conmovido por el texto teatral es el espectador. El espectador, mientras presencia, observa la obra de teatro en escena, se divide, se ve cuestionado en la medida que esto se produce un acontecimiento, ¿no? Se ve cuestionado, se le generan preguntas, se ve conmovido en sus afectos, produce significaciones, críticas, opiniones, pero esencialmente está ahí viviendo la escena teatral como sujeto barrado evanescente. ¿Cuál es esa verdad que trae la indagación de la representación? Y es una verdad real, que en el psicoanálisis llamamos objeto A. Lo real no tiene nombre, es mudo. Vamos a avanzar sobre esto porque esto empieza a cobrar mayor sentido más adelante, en los próximos recortes que hago. Bien. Las verdades que prodiga laboriosamente el teatro son de esencia política, toda vez que se cristalizan las dialécticas de la existencia y apuntan a elucidar nuestra ubicación temporal. O sea, toda obra que se ve representada en tiempo y espacio, en la presencial, lo que llamamos de presencialidad, nos interroga por nuestro presente. Se actualiza, o sea, nuestra época, cuando llevamos una obra de escena, se pone una obra de escena y la vamos a ver al teatro, esa obra es leída por nuestra época, por la contemporánea. Es lo que dice Badiou, ¿no? Apunta a elucidar nuestra ubicación temporal. No sé si ustedes habrán visto, por ejemplo, Baza, en el Teatro Regio, que se está llevando ahora adelante, es una adaptación de la obra Baza de Gorky. Es una adaptación, el texto ha sido tratado, es una sátira, podemos decir, que trae a cuenta algunas cuestiones argentinas, como la especulación con el dólar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la base, digamos, yo fui a ver la obra de teatro, después leí el original, traducido al castellano, la obra original de Gorky, y realmente la adaptación de esa obra, deliberadamente, ¿no? Con guiños y una sátira sobre la argentinidad y la especulación financiera, etcétera, etcétera, nos interroga sobre nuestra crisis económica actual. Es política también por eso. ¿Por qué es político el teatro? Porque nos hace preguntarnos por nuestra vida contemporánea. La obra es leída por la época. Y acá venimos con una cosa más complicada. Y les pido disculpas, pero bueno, es parte de lo que yo quería abrir hoy, ¿no? Con los conceptos de Badiou y el teatro. Y Lacan, ¿no? El psicoanálisis. La estructura del texto teatral, como la del texto político, es del no todo. Lo que sucede es que lo real de la representación se apodera del texto.
y lo hace ser teatro aquello que solo era debido a su incompletitud. Bueno, ¿qué le agrego yo a este fragmento del capítulo 44 de Rapsodia para el teatro? Le agrego la referencia, que está implícita, porque Rapsodia para el teatro no tiene bibliografía. Cuando aparece esta frase que yo acabo de reproducir acá en el slide, no nos explica de dónde saca la incompletitud, el no todo. Lo saca de una formalización de Lacan, psicoanalista francés, relector de Freud. ¿Qué hace Lacan? Acá yo reproduje se llama las fórmulas de la sexuación de Lacan. En esta fórmula de sexuación, con nomenclatura de la lógica aristotélica, Lacan formalizó, en el seminario 20, la organización genital sexual de Freud. O sea, ¿qué es lo que hace que los hombres sean hombres y las mujeres sean mujeres? En términos lógicos del inconsciente. Ya sé que alguien me puede objetar en este momento, y lo queer, y esto es binario. Bueno, en principio, vamos a quedarnos con este esquema de Lacan, que es de los años 70, específicamente del 73 aprox, donde antes de que apareciera lo queer, Lacan formaliza en términos lógicos, como les decía, la bipartición sexuada de los sujetos. ¿Qué es cuál es la lógica de lo femenino y cuál es la lógica de lo masculino? ¿Cuál es la lógica de lo masculino? Freud, en 1923, publica la organización genital infantil, donde cuenta que hay una primacía de lo masculino sobre lo femenino, se llama primacía del falo. Y aquí tenemos esta letra phi indica lo fálico, lo masculino, y el objeto A indica la feminidad. Del lado izquierdo se escribe lo masculino, del lado derecho se escribe lo femenino. Lo que caracteriza a lo femenino es el no todo fálico. Es el descubrimiento del niño que no todo tiene pene. Estamos siendo muy freudianos, sé que acá hay gente que no es de psicoanálisis, le sonará raro todo esto, pero en principio, cuando Badiou se refiere al no todo y a la incompletitud, está refiriéndose a las fórmulas de la sexuación de Lacan, y al no todo, que es el modo lógico de nombrar la feminidad en términos freudianos para Lacan. Avanzo. Después hacemos las preguntas, vamos con las aclaraciones, los comentarios, acuerdo, desacuerdo. Teatro no es sino lo que ha sido, es o será representado. Y el acontecimiento, la representación, califica retroactivamente el texto, cuya existencia escrita, sin embargo, la anticipa. Es lo que les comentaba hace un rato, el texto teatral anticipa la representación. Y solo hay teatro en la medida en que hay representación en escena. Sí. Words, words, words. El texto de teatro exhibe la ley misma del deseo, puesto que el sujeto allí no existe sino encadenado a su discurso y nada más. Seguimos con Lacan. Sujeto encadenado a su discurso. Voy a volver a mostrarles ahora el discurso del inconsciente y de la. Excepto que el cuerpo al final se dispone a ser marcado por esas palabras. Cuerpo prestado, cuerpo precario, el del actor. También pues cuerpo glorioso. Es un cuerpo comido por las palabras del texto. Cuando Badiou dice que el sujeto allí no existe sino encadenado a su discurso, volvemos a este grafiquito que yo hice, que yo les mostré recién, que era el discurso del inconsciente. ¿Por qué el sujeto está encadenado al discurso? Porque la teoría psicoanalítica de Lacan, que formaliza el inconsciente freudiano, el sujeto se produce en el discurso, en el sentido que traen los significantes concatenados. El inconsciente está estructurado como un lenguaje, y en la concatenación significante, cuando se produce el sentido que se le hace dos, aparece el sujeto. El sujeto emerge como efecto del sentido, la significación del inconsciente.
El texto de teatro es un texto, expuesto a la política, dado que aquello a lo que el texto de teatro subordina su incompletitud es siempre la grieta del conflicto. Un texto de teatro comienza cuando dos personajes no están de acuerdo. El teatro inscribe la discordancia. Hay solo dos importantes desacuerdos, dice Badiou, en el teatro: el de las políticas y el de los sexos. Amor y política es el nudo de ese uno. O sea, para Badiou, digamos, todos los que estudiamos teatro y escribimos teatro, sabemos que el conflicto es fundamental. Si no hay conflicto en una obra de teatro, el teatro clásico, el teatro dramático, no tiene vida, no se produce la teatralidad. Lo teatral es conflicto, el conflicto es motor de la teatralidad. Los personajes están en desacuerdo, se oponen entre sí. Y dice Badiou, hay dos conflictos esenciales en el teatro: el de las políticas y el de los sexos. El amor y la política son el nudo de esa esencia, digamos, de ese uno. Volvemos a la forma de sexuación. El teatro vehicula desde el origen un feminismo esencial, que no tiene por fundamento la igualdad, sino la nada sustancial de lo que marca la diferencia de los sexos, el carácter puramente lógico y transparente de esta marcación. Aún si se quiere que la mujer no existe, puesto que un hombre o una mujer, actor o actriz, se basa en producir sus signos en sí. Lindo lío es esto, bien polémico, como a mí me gusta. Primero, Anita hizo conmigo el curso sobre Irigaray, en el doctorado de la UBA. Cuando acá Badiou dice feminismo, no habla del reclamo feminista de la igualdad de los sexos. Está hablando de otra cosa, de un feminismo de la diferencia sexual. ¿Qué es eso de que la mujer no existe? ¿Qué barbaridad es esa? ¿De dónde saca Badiou semejante barbaridad? Es una apotegma de Lacan, es una de las frases más murciélagos de Lacan. La mujer no existe. Ahora hubo un congreso en París, en Francia, en la MP, que se llama La mujer no existe. ¿Qué significa que la mujer no existe? Bueno, esto es una lacaneada que Badiou ingresa en su libro Rapsodia para el teatro, pero que no esclarece, y yo les cuento de dónde viene. Viene nuevamente de estas fórmulas de la sexuación, donde tenemos del lado derecho lo femenino y del lado izquierdo lo masculino. Yo les decía que, según Freud, que Lacan recupera, escribe, hay primacía de lo masculino, esto es, hay primacía del falo, que el inconsciente solo tiene inscripción de lo fálico y no de lo femenino. Hay escritura de lo fálico en el inconsciente, de todo sujeto, neurótico, y no hay escritura de lo femenino. Lo femenino es silente, no tiene simbólico. Por lo tanto, como no hay simbólico de lo femenino en el inconsciente escrito, el ideal de la mujer no existe. Que la mujer no existe en Lacan significa que desde Freud en adelante, en psicoanálisis, no hay inscripción simbólica de lo femenino en el inconsciente. Entonces, técnicamente lo que significa la mujer no existe. ¿Está bien? La mujer tachada sería. En el texto de Badiou aparece la en cursiva. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué es un feminismo esencial que vehiculizado por el teatro? Dice, tanto actrices como actores producen signos o insignias de lo femenino. O sea, el teatro escribe lo femenino, aunque no haya simbólico en el inconsciente de eso. Bien, una autora que reclamaba, una lacaniana que reclamó de modo ferviente un simbólico para las mujeres fue Lucy Irigaray, psicoanalista lacaniana que en el 74 publica Speculum de otra mujer, criticando la teoría sexual
freudiana por falocéntrica, por patriarcal, digamos. Ahora, dice Badiou, que conocía a Lucy Garay, seguramente, aunque tampoco la menciona, no se trata de un feminismo que pide la igualdad, sino que marca la diferencia de los sexos. El feminismo de Lucy Garay es un feminismo de la diferencia sexual. Por lo tanto, en el teatro tenemos el conflicto político, el conflicto del amor y de la diferencia sexual, y el teatro es la oportunidad política de escribir lo femenino por la vía de la actuación, de la representación. Hay escritura de lo femenino en el teatro por la vía de actores o actrices, ¿no?, que producen sus signos o insignias. Bien, y el último slide que elegí, la singularidad, dice Badiou, es una composición sin concepto, no es sino en el acontecimiento escénico donde un actor o una actriz pueden sobresalir cuando la virtualidad ética de la actuación consigue cumplirse. Pero a su vez el acontecimiento escénico exige la conjunción de dos artistas, el escritor de teatro y el director. Un actor, una actriz son finalmente el entre-dos ético de dos propuestas artísticas. Bueno, estos son los conceptos polémicos, interesantes, politizantes del teatro a la luz de Badiou. He seleccionado algunos de ellos, no todos, una introducción a Rapsodia para el teatro, con algunos, a ver las caritas, háganles recupero. Bien, con algunos señalamientos y algunas aclaraciones técnicas lacanianas. Sin duda está abierto a la discusión de ustedes. Me parece muy interesante traer esta cuestión del teatro politizante, el teatro como antídoto contra el capitalismo, hoy, en la pospandemia. También en lo que refiere a las polémicas que hay sobre las cuestiones de género, las cuestiones con el feminismo. Y esencialmente me interesaba poder desarrollar o comentar mínimamente qué es esto del público como sujeto evanescente. El público conmovido, tocado por la obra teatral, cuestionado, cuál es el valor que esto trae. Porque dice Badiou, el teatro de ninguna manera cuando es televisado recupera lo que ocurre en el efecto presencial, en la representación presencial, en la presencialidad. Anita. Vos has escuchado mi curso sobre... Mínimo comentario, porque bueno, como en cualquier pensador, hay infinidad de lecturas. A mí me gustó mucho una frase de Badiou cuando dice que el teatro es una escuela de coraje, y trabaja en esa conferencia que dio en Argentina sobre, que la releí así rapidito para recordarlo, porque viste, bueno, uno se olvida, que se llamó Teatro y Filosofía, que forman una relación muy compleja y da así como diferentes momentos de esa relación. Y lo que me pareció muy interesante, además, para decirlo rápido, que hay una verdad inmanente al teatro, y bien como decías vos, que el texto no completa el teatro por sí solo, sino que la puesta en escena le da esa completitud de la obra, y en ese campo se produce el acontecimiento. Y ese acontecimiento y la experiencia por esa verdad inmanente al teatro va dirigida a un público colectivo. La verdad va dirigida al colectivo, por eso es el enganche con Althusser y en aquella época respecto a marxismo más psicoanálisis, y psicoanálisis. Él en un momento dice como que el teatro es como un psicoanálisis breve,
porque hace despertar las emociones. Bueno, pequeñas cositas que me acuerdo, pero que me parece súper interesante. Gracias, Elena. No, por favor, Ana. Y en relación a Bailey Garay, ¿qué te pareció esto del feminismo? Y tendría que pensarlo, porque no se me había ocurrido que Badiou podía estar en sintonía, digamos. Es notable, ¿eh? Porque habla de la diferencia sexual, no es feminismo de igualdad, lo aclara ahí. Me llamó mucho la atención esto que Sí, marcaste. sí. No, Y son contemporáneos, o sea, son contemporáneos, se conocen. sí. Sí. Pero tendría que pensar esa articulación porque la verdad que no se me hubiera ocurrido. Porque uno a Badiou lo asocia mucho con, bueno, el serie El Acontecimiento, lo asocia mucho con el Partido Comunista Francés, bueno, primero con Sartre, después con Althusser, y con Lacan en esa articulación, digo, marxismo y psicoanálisis. No se me hubiera ocurrido con Irigaray, pero me parece como para investigarlo, me parece interesante. Gracias por abrir esto, Elena, me encantó. No, por favor, Anita. Bien, Alberto Álvarez. Vos dirigís, Alberto, ¿no? ¿Vos sos director? Sí, soy docente y director teatral. Bien. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué te parecen estas ideas de Badiou? ¿Cómo las ves reflejadas en tu práctica? Mira, con respecto a mi práctica, te diría, bueno, yo trabajo fundamentalmente en los últimos años con adultos mayores en la universidad. Estoy en un programa que es el Programa Universitario para Adultos Mayores, ahí ejerzo como docente, y bueno, después tengo actividades, podríamos decir, donde hago puestas o propuestas, pero bueno, son propuestas, digamos, alternativas o propuestas por fuera de lo que sería, digamos, a ver, esta idea de, por ejemplo, el texto teatral propiamente dicho, el texto literario dramático, yo soy profesor en letras, claro, pero bueno, el texto literario dramático para mí en realidad, bueno, yo no lo considero teatro. Para mí es un componente más, obviamente, Claro. del teatro, al igual que todos los demás, digamos. Creo Sí. que es la propuesta, el hecho teatral concretamente vivo, es lo que determina la cuestión, ¿no? Eso es lo que me interesa como, a ver, lo que va dirigido obviamente al público y que con las propuestas de uno, la posibilidad, digamos, de abrir territorios, ¿sí? La posibilidad de ofrecer, no sé, o invitar a posibles aperturas, ¿no? Con la propuesta. Esto no quiere decir que uno no se base, obviamente, en alguna serie de ítems que son importantes, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hago teatro hoy, aquí y ahora? Por ejemplo, en Argentina o en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, Latinoamérica, ¿no? Entonces esto para mí es clave. Entonces, por ejemplo, lo puedo hablar con respecto a la última propuesta que llamó Ofrenda, que es una propuesta que tiene que ver concretamente, bueno, surge a partir de unas imágenes que son unos cuadros de Gerardo Chávez, que es un plástico peruano. Y obviamente estos retratos, bueno, son dos, a los de acá y a los de allá, ¿sí? Son 4 en realidad. Bueno, yo tomé uno que es a los de acá, porque en realidad la propuesta es ofrenda a los de acá. Este es por así decir, el nombre que lo completa el trabajo. Pero en realidad, bueno, es todo un trabajo donde los actores, digamos, pueden llegar a buscar, investigar, jugar con una serie de puntas que me parece que son claves, ¿sí? A ver, no quiero ahondar mucho más en esto, pero bueno, fundamentalmente, a ver, son una serie de escenas donde en realidad aparentemente serían caóticas,
pero bueno, que están unidas de alguna manera para preguntarnos, digamos, quiénes somos. Ahí hay una cosa que me quedó a partir de lo que vos decías, esto, si mal no lo interpreté, lo que decía Badiou, que entre dos creadores, ¿no? Entre el director, entre el texto, perdón, entre el texto y el escritor de teatro y el director, ¿no? Sí. Un actor, una actriz son finalmente el entre-dos ético de dos propuestas artísticas. Bien. Ahí me pregunto, ¿no? ¿Es el entre? ¿Esto no lo disminuye también al actor, a la actriz? Pregunto. Ahí Badiou le da un valor ético a la función del actor y un valor resolutivo, porque vieron que hay, vos lo sabrás como director, hay una tensión entre el dramaturgo y el director. Salvo cuando en muchos casos, por ejemplo, entre ellos Cartoon, está dirigiendo sus propias obras. Entonces Sí. esa tensión se resuelve, se liquida en el mismo, digamos. Pero, ¿no? Que no está mal, qué sé yo, porque... y otros directores que dirigen sus propias obras. Después hay perspectivas en que no se ve bien esto porque, digamos, esta dialéctica entre escritor y director es mucho más productiva, tal vez, ¿no? En algunos casos. Pero el que resuelve finalmente esa diatriba es el actor al actuar, digamos. Lo hace en acto, no lo hace en la escena. Exactamente. Sí. Es el que define, digamos, no es el que está en la tensión, sino es el que resuelve, porque es el que pone el cuerpo, digamos. Por eso habla acá del cuerpo, ¿verdad? En uno de estos slides anteriores, yo hablaba del cuerpo del actor. Cuerpo, a ver, ¿cuál era el que hablaba del cuerpo? ¿Está acá mismo o no? Acá está. En este slide habla del cuerpo Cuerpo es prestado, cuerpo marcado por las precario. palabras, digamos. El cuerpo es la herramienta final del texto, ¿no? Es un cuerpo prestado, cuerpo precario del actor y también cuerpo glorioso. No, Entonces ahí el rol del actor es resolutivo, digamos. Es el que resuelve la tensión. sí, por ahí lo que me suena, no sé, por ahí esto es algo muy personal, ¿no? Ese cuerpo comido por las palabras. Y a veces el actor no está comido por las palabras, porque realmente no hay, por ejemplo, a veces palabras en algunas propuestas, ¿no? Ah, ok. Y bueno, acá, Sí. Yo no ¿qué es sé lo? si este libro de Badiou toca el teatro programático. Es una pregunta que debería hacer para continuar leyendo y estudiando Rapsodia para el teatro. Sí, aparentemente parecería, si mal no recuerdo, cuando lo leí, creo que habla fundamentalmente de un texto, o sea, de un texto donde hay un texto literario, digamos, en primera instancia, ¿no? También habla de Pero, referente. Es texto claro, dramático referente textual, ¿no? claro. La cuestión es que cuando no aparecen estos textos, que es verdad, hay otros textos, pero no con palabras, por así decirlo, ¿no? Sí, sí. Básicamente para el actor y, bueno, y en la puesta, en la propuesta, pero bueno, ahí daría para pensar otras cosas, ¿no? Sí, es la presencia de ese actor, digamos, y bueno, lo que, digamos, con su propuesta, con su cuerpo en escena y la ruptura que ejerce o esa cosa direccionada al público o esa cosa que transmite al público y que indiscutiblemente lo puede desacomodar, digamos, ¿no? Ahí no sé, perdón, no llegué a leer lo que alguien escribía. En el chat, Sí. a ver, tenemos chat. Creo que no tiene en cuenta la dramaturgia del actor, lo que realiza con su cuerpo. Claro. Ah.
Que Badiou, Susana, Badiou no tiene en cuenta la dramaturgia del actor, ¿quieres decir? Creo que eso, ¿no? Sí, Bien. Bueno, ¿querés comentar algo más? ¿Alberto? No, bueno, no sé si eso en alguna medida habla, pero bueno, me parece sí hay algunas cosas que vos señalaste que son muy interesantes de Badiou, eso es indiscutible, ¿no? Realmente son para repensarlas, ¿no? Para tenerlas presentes permanentemente también, ¿no? Ok, muchas gracias. Rodrigo, ¿querés comentar algo? No, bueno, me parece muy interesante. Me dan ganas de leer ese libro. Él es el que en francés es Éloge du théâtre, ese. Elogio, a ver, esta es la edición de Adrián Hidalgo, ¿es? Sí, Adrián Hidalgo, escritora. Y en francés, yo te digo, Rapsodia para el teatro, en francés también. Igual también. Rapsodia pour le théâtre. Para el teatro. Ok. Son una colección de artículos que él publicó en un diario. Ok. Está bueno. Había leído de él nada más uno que justo nos propuso Patricia Di Giglio ahí en la maestría, que es ¿qué piensa el teatro? Me parece muy interesante por esta cuestión de pensar justamente el teatro como pensamiento también, no solamente lo que hay adentro. Sí. ¿Qué piensa el teatro? Bueno, yo diría que el teatro piensa, lo podríamos, vuelvo a compartir mis aparatejos, mis formulitas lacanianas. El teatro piensa, yo creo que tiene que ver con este matema, este discurso, que es el discurso del inconsciente. El inconsciente piensa, produce sentido. Y cuando Badiou dice, el espectador es sujeto evanescente del texto, digamos, del acontecimiento teatral, y también cuando dice que el sujeto está encadenado a su discurso en el texto teatral, porque le da valor al texto teatral, para Badiou sí es importante el texto teatral, es uno de los componentes también. Yo diría que el teatro piensa también es otra consecuencia de aplicar este matema, este discurso, que es el discurso del inconsciente y del amo en Lacan, al aparato, al acontecimiento teatral, la máquina teatral. Sí. Y pensaba también en esto que habías planteado al comienzo, sobre la recepción y si lo político pasa por el texto en sí mismo, por la propuesta del director o por la recepción de un determinado texto en determinadas épocas. Él asocia el lugar. Él dice, hay lugar en el teatro, hay lugar en la política, y porque hay un lugar donde acontece, ahí es el isomorfismo teatro-política. Está bueno, creo que eso es interesante para seguir pensando. Esa relación entre teatro y política me parece fundamental, pero a mí se me escapa toda la parte psicoanalítica, pero no tengo herramientas para trabajar, pero me parece que está bueno esto de pensar esta dimensión política del teatro y por dónde va, digamos, cuál sería, ¿no? Me parece muy interesante, me dan ganas de leer más a Badiou. Es mi intención, usted no diga nada, pero es mi intención. Si vos habías leído algo trabajándolo. De la dramaturgia de él, o solamente estos textos más teóricos, así sobre analíticos sobre teatro, o habías leído alguna de las obras. No sé por qué Bueno, yo, digamos, me encontré, cuando empecé a buscar cuando empecé a abrir Badiou de teatro, de lo que hemos estudiado en la facu, me encontré con la tesis de Walter Romero, que es una maravilla. Pero esencialmente esta tesis, que no abunda en Lacan, porque ¿cuál es el tema con el que me encuentro? Con estos pensadores como Irigaray, o las objeciones de Deleuze a Lacan, o el mismo Badiou, que cuando se lo investiga, quienes lo hacen, si no no tienen conocimientos de Lacan, hay cuestiones que se pierden. Por eso me atreví, yo soy una atrevida, soy una pretenciosa, y me metí con esto, justamente para abrir la cuestión lacaniana.
el concepto de sujeto evanescente, el no todo, el feminismo de la diferencia, estas cuestiones que Badiou trae en su dramaturgia, en su Rapsodia para el teatro, que vienen de Lacan y que no están ahí esclarecidas, digamos. Claro. En el caso de la magnífica tesis de Walter Romero, también como la del otro investigador que mencioné, que Ana, ¿cómo se llama Ana? Leandro García Ponzo, el Lean, digamos. El Lean Ponzo, que también investigó sobre el Badiou y el teatro. Son investigadores, pero no entran en Lacan. Entonces, mi pequeño aporte de hoy. Perdón, además como dato, que su tesis doctoral se la dirigió Badiou. Claro. Además. Bueno, hay una entrevista a Badiou al final, de que yo traje el fragmento que leí hace un ratito, que quiera preguntar y quiera pensar. Y con Walter Romero también tuvo trato con Badiou, y también lo consultó mucho por su tesis. Sí, lo que pasa es que estos últimos años está muy recluido, un hombre de más de 80, claro. Se ha recluido, casi no sale. Raúl preguntaba la tensión del actor con las palabras. Hola, Raúl. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo estás? bien. Contanos un poquito más sobre tu pregunta. No, porque, bueno, recién ahora estoy entrando en el mundo de Badiou. Él habla de la tensión que hay entre el escritor y el director, supuestamente, ¿no? Que lo resuelve el actor, el cuerpo del actor, ¿no? Sí. Y la tensión que tiene el actor con las palabras, Badiou no. Tendría que indagar un poco más. Digamos, yo tomé el énfasis que destaca Badiou del actor como digamos, la ética en el trabajo actoral. Y es una linda pregunta a desarrollar, Raúl. No la tengo resuelta ahora, pero la voy a tomar en cuenta para la próxima vez. Y esta cuestión de lo sexual, sí. Y estos cambios que se están produciendo, ¿cómo entraría aquel que se percibe varón o mujer? Bien, ahora te voy a responder a esto, que más o menos sí. Vamos a volver a la forma de sexuación. Tema que es polémico y que tiene su cuestión militante por el lado queer, digamos, para los no binarios. Hay una alternativa para pensar lo no binario, que es el no todo de la feminidad como no todo fálico. O sea, está el lado izquierdo de la fórmula con el todo fálico, y el no todo abre a lo queer. Esta es una de las soluciones que han encontrado algunos teóricos del psicoanálisis, y es que el no todo no solamente refiere a la feminidad, sino también a lo que no es fálico binario, masculino de lo binario. Pero no es algo que Badiou haya tratado. Lo queer es anterior a estas cuestiones de Badiou. Habría que ver si Badiou se dedicó a pensar lo teatral en términos de lo queer, que también es otra segunda pregunta interesante a considerar. Digamos, en lo que refiere a la forma de sexuación en Lacan, hay teóricos que dicen que por el lado del no todo se abre a lo queer, salimos del binarismo. ¿Sí? Como no hay inscripción de lo femenino, esa ausencia de lo femenino escrito abre, como no todo, a lo queer. Es una lectura, pero a partir del lacanismo. Habría que ver si Badiou ha desarrollado o escrito acerca de lo queer y el teatral. Eso lo desconozco por el momento. Uxío. Hola. Está silenciado. ¿Querés hacer un comentario, Uxío? Sí, está muy interesante. Yo la obra de Badiou ahora mismo la desconozco un poco. Y lo que sí me llama la atención es eso que dijiste de
del teatro como antídoto contra el capitalismo, el discurso Ajá. capitalista. Quisiera que te extendieras un poquito respecto de eso, ¿qué se puede, qué jugo se le puede sacar a eso? Digamos, Badiou escribe teatro y hace teatro digamos, en concordancia con su militancia comunista. Ya ahí tenemos toda una tradición del teatro. De hecho, cuando él hace teatro en los 80, habla de que en esa época, en los años 80, en el mundo en general, hay un gran adormilamiento político, hay una derechización de la economía mundial. Y él se lamenta de esto, y haciendo teatro en Francia en los 80, cuando le llevan su obra, Vité le lleva su obra a escena, La bufanda roja, él considera que el teatro en ese momento era un antídoto contra ese adormilamiento político, esa derechización del mundo a nivel político-económico. Pero si pensamos que el teatro tiene este efecto, esto ya viene por la teoría lacaniana, el discurso capitalista, el discurso analítico. Si pensamos que el teatro tiene efecto sujeto, divide al sujeto, lo cuestiona, salimos del discurso capitalista, que es la automatización, la alienación del sujeto alienado, digamos, un sujeto que no está dividido. Entonces, en ese sentido, si consideramos que el teatro tiene un efecto de sujeto evanescente en el espectador, lo despierta. Digamos, el teatro despierta al sujeto de su sueño, de su adormilamiento capitalista. Lo sacaría del discurso capitalista porque lo interroga, lo hace producir sentido, lo cuestiona en su época, digamos. El teatro despierta, así como el teatro politiza, el teatro despierta, podríamos decir. Esa es una explicación posible, Uxío. No sé qué te parece a vos. Me parece maravilloso y para interrogarse está bien. Sí. Sí. Ok, gracias. Explicándole a Uxío con supuestos lacanianos. Estamos hablando un poquito en lacanoide, perdón. Bien. Yo tengo una pregunta. Jaime. Sí, a propósito de los despertares, hay una época en que Darío Fo y una corriente de dramaturgos y escritores hablan de este teatro del absurdo, que también pretende despertar desde el absurdo, ¿no? Ajá. Y si esto es así, bueno, Badiou tendría que ser un intento similar. Y la otra cosa, se me pasó muy rápido tu lámina 8, pero la otra cosa que me acuerdo ahora también es de Susana Kesselman, cuando habla del pensamiento corporal. Sí. Y en el pensamiento corporal, ella, bueno, yo no sé si es solo una metáfora. ¿Es el pensamiento de repetición? Sí. Esta es la 8. Sí, ok. No, entonces yo creo que no. Digamos, esta lámina 8 lo que refuerza o es solidaria de el texto teatral como incompleto, como no todo. Sí. Que anticipa la representación. ¿Esto sería también aplicable para el teatro de los mimos, donde no hay palabra? Sí, lo que pasa es que la cuestión del teatro sin texto escrito, digamos, es que hay una semiología teatral que hemos estudiado, los que hemos estudiado dramaturgia, hemos estudiado con Ubersfeld, que es una teórica de los signos y lo que comunica el teatro más allá de las palabras. Entonces se puede pensar, como decía Alberto Álvarez recién, que hay obras sin texto escrito, sin texto de palabras, digamos. Pero ahí hay un lenguaje. El lenguaje teatral excede las palabras, sabemos perfectamente el lenguaje de los cuerpos, está la puesta, no hay un montón de elementos en la puesta en escena que hablan, ¿no? Que transmiten, y que arman sentido, producen sentido. Por eso el discurso del amo y del psicoanalista, el discurso del amo y del inconsciente que yo recién mostraba, es la representación teatral que divide al espectador, pero puede no ser en palabras, digamos, puede no ser con palabras. Y ahí tenés otras formas teatrales, digamos.
sería similar a que hay una resonancia entre el cuerpo del actor y el espectador, y que eso bueno, la está... cuestión del cuerpo en el teatro está muy vigente, ha sido tema de investigación de mis compañeras de maestría, ¿no, Isa? Acá tenemos otra integrante de la maestría de la dramaturgia en la UNA. El tema del cuerpo del espectador es fundamental. Yo estoy investigando el cuerpo por otra vía, por la vía psicoanalítica, el cuerpo como analítico, el cuerpo está muy de moda también en los estudios psicoanalíticos. Pero en principio el afecto, los afectos, esa división que produce el teatro en el sujeto, en el espectador, y acá hay un modelo psicoanalítico que es muy rico para mí, que es la función social del chiste. Y voy a dar un ejemplo muy banal, no banal, sino un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa cuando el público ríe? ¿En qué se transforma esa representación? ¿No? Si el público ríe, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué género teatral estamos hablando? Solo hay comedia, podríamos decir, si el público la sanciona como tal, ¿no? Digamos, hay un público que sanciona la obra. Entonces, la risa del espectador ocurre en el cuerpo del espectador. Y el objeto mirada y el objeto voz, la voz del actor, la mirada del espectador, el actor ofreciéndose la mirada del espectador, también tienen que ver con el cuerpo del espectador y del actor. El cuerpo es esencial en la representación. Y si vamos por los objetos libidinales en el psicoanálisis, que son en este caso mirada y voz, tanto el cuerpo del espectador vale como el del actor mismo. No solamente tiene que ver el texto teatral, la palabra que come el cuerpo del actor, ¿no? Sino la mirada en juego. La mirada es un objeto libidinal fundamental en el teatro. Aún en el teatro para ciegos. Es muy interesante, ¿no? Quien ha hecho la experiencia de ir a asistir a teatro para ciegos, que uno entra a oscuras, vendado, con los ojos vendados. La sonoridad, cómo se arma en el espacio, la escena, la imaginación del espectador, es impresionante como la mirada está en juego igual, aunque uno tenga los ojos vendados. Podríamos decir que el espectador es comido por los distintos lenguajes. Sí, digamos, la metáfora del ser comido, o sea, uno puede ser leído, escrito también, ¿no? En la medida en que el espectador se divide, se conmueve con la puesta teatral, y aparecen los afectos, esos afectos ocurren en su cuerpo. La risa ocurre en el cuerpo. Entonces, a ver, el espectador, cuando yo empecé a estudiar teatro un poco más oficialmente, hace no mucho, mi gran pregunta era por el espectador, cómo se concibe y se utiliza el espectador en la representación. Ustedes vieron que uno entra en una sala hoy, apaguen los celulares, no hagan ruido, se le pide al espectador que no moleste, porque el espectador está tan vivo ahí mirando, y es tan intrusivo cuando se porta mal, que digamos la función del espectador no solamente es tan así sofisticada, sino también la de respetar la función teatral. Hay que pedir que apaguen los objetos tecnológicos para que no se intrometa en la representación. Es fundamental. Así que el cuerpo del espectador están, digamos, obviamente es el actor el que, si no hay actor, son realmente importantísimos, ¿no? Los actores, sabemos que es así. Hasta hay dramaturgia del actor, como hablaba Susana Copa hace poquito, ¿no? Que la hemos estudiado también a la maestría. Hay dramaturgia. El actor reescribe. Si ustedes van a ver, vuelvo con Baza, ¿no? Que se está haciendo con Tortonese en el Teatro Regio. Tortonese hace de Baza, ¿no? En la obra de Gorky. Y con él trae todo el under, aunque no lo use en cuotas mínimas en su caracterización. Baza se transforma en una obra quasi under, porque está Tortonese representándola como protagonista, aunque esté estilizado, estetizado, muy bien trabajado en su personaje. Trae con él su historia de actor. Es inevitable frente al público que
público lo adora, Tortonese, lo ponen de pie, etc. No queremos mucho Tortonese. Entonces, sabemos que el actor es sumamente relevante, pero el público también. Y cuerpo, hay corporalidad de los dos lados, ¿no? Si volvemos a los elementos del teatro, el espectador es fundamental, si no, no hay representación. Si el teatro es filmado, ya no es teatro. Es la filmación de una representación que capta mínimamente algo de lo que ocurrió allí. Esa historia que vos decís que está diciendo el Tortonese que trae Lander, esa historia en el cuerpo, ¿quién se la escribió? ¿El lenguaje de ¿Cómo? Lander? ¿Cómo? Esa historia de ese actor que Sí. vos decís, ¿se la Sí. escribió el lenguaje de Lander? ¿Podemos decir? Hay una estética en Baza, que es una parodia, digamos, una sátira, digamos, no una parodia, es una sátira, Baza, en la versión que se está haciendo ahora en el Regio, y quien protagoniza Baza es Humberto Tortonese, que tiene una larga tradición en Lander, que es muy querido localmente acá en Buenos Aires, y en Argentina supongo yo. Entonces tiñe la obra, ¿no? Uno evoca algo de Lander en el que él se desarrolló durante muchos años, con Barato Barea, con Manuel Pilleta, ¿no? Sabemos. Son lecturas, Raúl, ¿eh? ¿Pero eso él lo trae consciente o surge? No lo sé, tendría que preguntarle a Tortonese. A mí digamos, en su representación, toda la apuesta, digamos, hay episodios, acciones en la obra que no están en la original, que están en la versión nueva, en la adaptación, que tienen ese matiz, pero es un matiz, y es una lectura que hago yo, por ahí a quienes no estarán de acuerdo. Bien, ¿algún comentario más? ¿Isa? No te pregunto. Aquí estoy. No, estaba pensando en esta idea de la necesidad del espectador. Hay algo que se juega en los actores y que es como fundamental en esta mano ahí, que hay algo que se juega en los actores. ¿No? Yo creo que era Brecht también, que hablaba en un momento que hasta no era necesario el público. Que hay algo de lo que, o sea, en el proceso del trabajo de los actores, que algo que se crea ahí, algo que se genera. Después está el público, pero diríamos que ahí, en ese lugar, hay algo que se genera y que es muy fuerte, ¿no? Y que puede llegar a prescindir hasta del espectador. Ajá. ¿El director no es espectador, Isa, también? El director es, a ver, el director es espectador, pero aparte es un espectador no retinal, si querés. No, retinal sería. Como que en algún momento, ¿viste la imagen, la idea de lo retinal y no retinal en Marcel Duchamp es esto que uno ve algo por primera vez y tiene un aspecto, y después todo pasa por su propia humanidad. A partir de ahí pasa a ser no retinal. No es solamente lo que viste, sino toda tu historia, todo lo que pasa, todo tu pasado, tu presente, tu bagaje, tu historia, tu cultura. El director, en algún punto, a veces es así, es alguien que ve por primera vez algo. ¿Mm? Que podría llegar a ser espectador totalmente. Aún, o sea, y en ese... Y ahí después hay un diálogo, después aparece el diálogo entre los actores y el director que termina modelando otras cosas y hay una vuelta de parte de los actores. Pero hay algo ahí que yo lo había escuchado, se lo había escuchado a Hans Thies Lehmann, que él contaba esto, que había un momento en Brecht que esto era posible, ¿no? El teatro sin espectadores. Pero entonces, ¿qué es ser un espectador? ¿Qué? ¿Qué es ser un Alberto, espectador? Alberto se ríe, Alberto.
Se ríe y lo quiero hacer hablar. Me dio risa la pregunta, ¿no? ¿Qué es un espectador? Sí, claro, porque... Un sujeto evanescente. Es sujeto evanescente, dice Badiou. Sí, o le cambiamos el nombre por ahí. Espectadores. Lo que también pasa es que o sea, entre lo que sucede entre el actor y el director, lo que sucede ahí, en ese juego, el espectador es circunstancial, ¿sí? Y entonces no tiene la misma entidad que tiene el juego en la escena. Alberto, ¿qué opina? No, bueno, con respecto a la pregunta que hacía Raúl. Los hago trabajar, yo los hago trabajar a ustedes. ¿Qué soy mi soledad? No, a mí lo que me, no sé, por ahí esto, cuando hablaba Isabel, por ahí decía, bueno, por ahí llamemos el director o coordinador, como se llame, por ahí tiene saberes previos con respecto también al trabajo, ¿no? Hay la diferencia con el espectador, digamos que va a ver un trabajo, digamos, definitivo o casi definitivo, o digamos, ya de alguna manera está puesto ahí, bueno, lo recibe, y a partir de ahí, bueno, tendrá que ver, a ver qué le pasa a él, qué siente, bueno, cuáles son sus saberes previos también, pero obviamente no tiene los conocimientos que tiene un director cuando está trabajando, porque se va en la cocina, va viendo las cosas y va viendo cómo se resuelven, los cambios que puede tener producto de las búsquedas. Y bueno, me parece que en ese sentido sí es un espectador, obviamente, pero es un espectador, llamémosle, diferente, ¿no? Insisto, con ciertos saberes que, bueno, no es lo mismo que el espectador común, por llamar de alguna manera, ¿no? No por esto lo estoy descalificando, todo lo contrario, el espectador que va a ver un trabajo, ¿no? Creo que eso sí es una diferencia, me parece, ¿no? Pero bueno, no más de eso, ¿no? Pero está buena la pregunta, ¿qué es un espectador? Sí, la definición de Badiou es que un espectador es el sujeto evanescente, ¿no? Que es lo que yo planteaba. ¿Cómo? Una respuesta de Badiou es que el espectador es un sujeto evanescente. Así que, pero bueno, digamos, es la otredad de la escena, por ejemplo. Sin duda hay distintas perspectivas, pero si la obra es hacer representada, es para quién, ¿no? Si solo hay teatro en la representación, eso no es para quién, a quién está dirigida. Cuando yo lo escuchaba a Schumacher hablar en lo poco que pude estudiar con él, en un curso a distancia que dio sobre puesta en escena, Schumacher cuando dirige, va recorriendo los distintos lugares de la plata, de los asientos del teatro, para corroborar que todo se ve y se escuche, va cambiando de ángulo, va cambiando de lugar, y se define como espectador también, ¿no? Al dirigir. La obra tiene un destino, está dirigida a alguien, al menos uno, digamos, de ahí mirando. Pero bueno, obviamente son definiciones. Tiene que ver con la pregunta, ¿qué es el teatro? Sin duda. Los elementos inherentes al teatro que Badiou señala incluyen al espectador. Cuando veíamos los elementos esenciales que Badiou definía. Y Ana hablaba de lo colectivo, ¿no? También. La cuestión de lo político. Así que bueno. Bueno. ¿Algún comentario más? ¿Pregunta más? Vieron cómo se abrió, ¿no? Me parece interesante también cuando hablabas esto, porque partiendo de lo que fue tu charla, ¿no? Que era, bueno, ¿qué es el teatro o qué es lo teatral para Badiou, ¿no? Entonces, bueno, en lo teatral, obviamente, lo interesante es ver por lo menos lo que vos planteaste, las características de él, lo que él ve como lo teatral. Porque decir lo teatral es muy complejo, digamos, tiene una gran complejidad, depende de qué tipo de teatro, depende de una serie de cuestiones, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que se redefine todo también, ¿no? Por eso me parece interesante
la propuesta que hiciste, bueno, como quien dice, ver la línea que tiene Badiou, de las cosas en las cuales cree Badiou, y que bueno, para él son importantes, y ahí lo define lo que es teatral, lo teatral para él, ¿no? Pero bueno, después habría que ver ya después en cada uno, ¿no? Claro, Digo, bueno, exactamente. yo, ¿Cómo debatir sobre eso? claro, yo veo una cosa digamos, de Cantor es una cosa, si veo una cosa de Claro. Barba es otra distinta, y así, bueno, uno podría citar infinitos casos, digamos, ¿no? Como, como hablar dentro del teatro argentino, bueno, y las propuestas, por ejemplo, ¿no? Hablabas lo de Tortonese, que me parece que, bueno, es, por ejemplo, una línea interesante, pero bueno, no lo podemos asignar a uno específicamente, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, me olvidé en este momento el director del Cuervo, Pompeyo Audibert, por ejemplo, ¿no? Bueno, o Bartís, por ejemplo, o Pavlovsky, bueno, cada uno de ellos va marcando líneas que son totalmente distintas, y bueno, ahí uno tendría que estar redefiniendo cosas a cada momento, me parece. Exactamente. Esto Cada me uno de esos parece. elementos del teatro se redefinen de acuerdo al estilo, la estética, la poética de cada creador. Exactamente, claro, claro. Esto me parece que es muy bueno eso, ¿no? Por otro lado, que no haya una uniformidad, sino precisamente haya distintas lecturas sobre la cosa, ¿no? A mí me parece que el tema de que el teatro despierte, que sea politizante, que nos saque de la virtualidad, a mí me interesaba sobre todo pensar esta cuestión hoy, ¿no? Para el teatro hoy, la vuelta a la presencialidad post pandemia, todo el tiempo que el teatro estuvo entre paréntesis por los encierros, ¿no? Por la dificultad para volver a las salas, pero también con lo que está pasando hoy con nosotros en esta época, con la virtualización, la globalización y la virtualización de casi todo, ¿no? ¿Cuán necesario es el teatro como arte hoy? Que Badiou plantea esto, y yo no lo traje, hice una selección para acotar el tiempo de la clase, que no fuera tampoco muy árida o muy teórica, y poder participar como lo hacemos. Es que el teatro es fugaz, que es mortal, que humaniza, ¿no? Que ocurre y desaparece, que se renueva cada vez. Y esta cuestión tiene que ver con algo que la virtualización niega o tapa, digamos, ¿no? Cuando queda todo grabado, cuando queda todo registrado. Lo perecedero del teatro también es humanizante. Y va en contra, creo yo que es antídoto contra la virtualización de todo, los aparatos electrónicos, el teléfono, los videitos, ¿no? Todo lo que ocurre virtualmente. Bien. Creo que por ahí también hay una cosa de Badiou, si mal no recuerdo, que era que la unión entre esto, la creación, digamos, de un tiempo distinto, de un tiempo otro, ¿no? Sí. Entre lo eterno y lo efímero, entre lo eterno y lo cotidiano, ¿no? Así es. Y eso me parece un concepto muy interesante, ¿no? Para tenerlo presente. Para enganchar con nuestro taller de dramaturga que hicimos siempre, una autora que vamos a ver con Rodrigo en nuestro curso sobre dramaturgas argentinas es Gambaro. Gisela Gambaro, que fue quien con, por ejemplo, Antígona Furiosa, vuelve a la Argentina en plena dictadura militar, pone la obra en realidad no, pone La mala sangre, al volver de Barcelona. Antígona Furiosa aparece cuando empiezan a aparecer las abuelas, se ponen las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? Digamos, qué valor político tuvo el teatro, y tiene el teatro de Gisela Gambaro, es notable. En Argentina, en ese momento la mala sangre que hemos leído en nuestro taller, hemos investigado en nuestro taller, hemos comentado en nuestro taller la obra, el texto incompleto por no estar representado cuando lo comentábamos. ¿Qué valor importante tuvo para hablar de la tiranía, ¿no? En épocas de la represión? Digamos, hablando, es un modo de ejemplificar el valor político del teatro. El isomorfismo entre
política y teatro y el efecto político del teatro. Y teatro abierto, sabemos que también esto en nuestro país fue importantísimo. Bien, 20 y 30. Ahí en España, Uxío es tardísimo ya. Te hago madrugar, te hago trasnochar, ¿te das cuenta? Culpa mía. Bien, les agradezco muchísimo que hayamos con... Hola Sebastián, no te saludé. Mendoza, ¿no? Sí, claro. Sí, aquí estamos, en Mendoza. Les agradezco muchísimo a José Luis, tampoco lo saludé en especial. José Luis. Les agradezco muchísimo vuestra participación. Los hice trabajar, no les avisé que les ibas a trabajar. ¿Estuve mal? No. Estuvo muy bien, muy bien. Bueno, yo soy así amiguera, de charlatana, de conversadora, pero es un tema hermoso. Así que los invito a que sigamos leyendo a Badiou. Podemos hacer un segundo encuentro en algún momento, cuando ya hemos avanzado con la lectura cada uno por su cuenta. Podemos revivir un segundo encuentro para pensar Badiou y el teatro. Y les agradezco muchísimo. Esto lo vamos a filmar. Estoy filmando, lo voy a subir como hago habitualmente a mi canal de YouTube y lo voy a distribuir en la lista de inscriptos para que sigamos contagiando. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un beso muy grande y buen fin. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, suerte. Gracias. Chao.